El temblor no empezó en mis manos, sino en el silencio. Era un martes cualquiera en Madrid, una de esas noches que deberían haber pasado inadvertidas. La cocina estaba iluminada por la luz amarillenta del techo, y el sonido de los cubiertos contra la loza marcaba un ritmo familiar. Había preparado lasaña, el plato favorito de Marcos, con la esperanza ingenua de recuperar algo de cercanía. Pero lo que encontré fue ausencia. Marcos estaba sentado frente a mí, encorvado sobre su móvil. El pulgar se deslizaba en círculos lentos por la pantalla, con la concentración de quien acaricia un secreto. Su postura tenía algo defensivo, como si quisiera encogerse y desaparecer entre las sombras. Normalmente, siempre dejaba el teléfono a un lado cuando cenábamos. Era nuestro pequeño ritual, un gesto que significaba: ahora estamos tú y yo, sin distracciones. Pero esa noche, la luz azulada del dispositivo lo iluminaba de manera casi cruel, arrancándole una sonrisa privada que no era para mí. Y en ese instante lo supe, con la certeza brutal de la intuición. Esa sonrisa pertenecía a otra persona. Un nudo frío se formó en mi estómago. No era celos, no todavía. Era algo más primitivo, un aviso visceral de que el suelo bajo mis pies comenzaba a resquebrajarse. De repente, los sonidos cotidianos me parecieron demasiado fuertes. El roce de la silla contra el suelo, el tintineo metálico del tenedor al caer contra el plato, la risa breve y contenida de Marcos cuando algo en su teléfono le hizo gracia. Esa risa, íntima y escondida, me atravesó como un cuchillo invisible. Durante años había creído que nuestro matrimonio estaba construido sobre algo sólido. 10 años de rutinas compartidas, de bromas privadas, de confesiones nocturnas con una copa de vino, de caricias silenciosas antes de dormir. Pero aquella noche lo que escuché fue la primera grieta, el sonido de un muro resquebrajándose bajo presión. Me llamo Clara Martín. Durante una década fui la esposa de Marcos Herrera, su compañera, su ancla, su mejor amiga. Al menos eso creía. Juntos habíamos levantado un hogar, un mosaico de hábitos cómodos y apoyo mutuo. Él era arquitecto, exitoso y admirado en su círculo. Yo trabajaba como consultora de comunicación, con la agenda siempre llena. A ojos de todos éramos la pareja perfecta. Nuestros amigos nos miraban con envidia en las cenas, comentando la naturalidad con la que él me acariciaba el brazo mientras hablábamos, o la complicidad silenciosa de nuestras rutinas. Hace poco habíamos celebrado nuestro 10º aniversario, con una fiesta en un ático con vistas a Gran Vía. Familiares y amigos nos rodearon en un torbellino de risas y brindis. Yo estaba convencida de que aquel momento era la prueba de que lo nuestro era fuerte, casi indestructible. Ahora, al recordarlo, siento que fue un eco cruel, una broma del destino. Esa noche en la cocina, mientras Marcos escribía mensajes a alguien que yo no podía ver, una corriente de inquietud recorrió mi piel. Fingí naturalidad y pregunté: ¿algo interesante? Mi voz sonó firme, sorprendentemente, aunque por dentro todo era un torbellino de miedo y sospecha. Él se sobresaltó. El teléfono estuvo a punto de resbalar de sus manos, antes de que lo bloqueara de golpe y lo guardara en el bolsillo. Durante una fracción de segundo, vi un destello en sus ojos. ¿Culpa? ¿Irritación? No lo sé. Lo que sí sé es que desapareció enseguida, reemplazado por la misma sonrisa encantadora que me había conquistado años atrás. Correos del trabajo, cariño. Ya sabes cómo es, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía. El gesto era el mismo de siempre, pero su contacto ya no tenía calor. Y por primera vez en 10 años, sentí que no reconocía la piel de mi propio marido. El calor de su mano estaba ahí, pero no la conexión. Sentí la piel erizarse como si me advirtiera de un peligro invisible. En ese momento supe que Marcos mentía, y odié lo fácil que le resultaba hacerlo. Los días siguientes se desdibujaron en una bruma espesa, hecha de silencios incómodos y señales imposibles de ignorar.
Marcos se ausentaba en llamadas susurradas desde el salón o el baño, siempre con la puerta cerrada. Cada vez encontraba más excusas para quedarse hasta tarde en la oficina. Y cada una de esas coartadas, pulida y convincente, iba abriendo una grieta más en el muro de confianza que creíamos inquebrantable. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un perfume ajeno y delicado impregnado en su cuello. Contactos nuevos en su teléfono con nombres irreconocibles, apenas iniciales y apellidos genéricos. Recibos de cenas en restaurantes de Madrid a los que nunca habíamos ido juntos. Nuestra casa, antes un refugio cálido, se convirtió en un espacio pesado, cargado de una niebla de secretos. Dormir se volvió imposible. Pasaba las noches despierta, mirando el techo y repasando cada gesto, cada conversación, cada mirada que ahora me parecía extraña. No quería aceptar que lo nuestro pudiera quebrarse con tanta facilidad. Pero cuanto más intentaba ignorar mis sospechas, más gritaban dentro de mí. Me convertí en una extraña en mi propia vida, buscando pruebas de alguien que hasta hacía poco creía conocer mejor que a mí misma. Una mañana, Marcos salió corriendo sin darme un beso. Fue entonces cuando sentí un horror profundo. No solo había dejado de reconocer al hombre con el que me casé, sino que tampoco me reconocía a mí. El dolor era físico, como una herida abierta bajo las costillas que palpitaba con cada respiración. Los días siguientes los viví en un estado extraño, casi irreal. Todo parecía desenfocado, como si el mundo hubiera perdido nitidez. Mis gestos eran mecánicos, mi trabajo un cúmulo de plazos y sonrisas falsas. En casa, me movía como una invitada incómoda, observando cada detalle con una precisión forense. No lo hacía solo por sospecha, sino para evitar caer en la desesperación. Era como si mis sentidos se agudizaran para compensar la distorsión de mi realidad. Marcos era cuidadoso, pero no lo suficiente. Sus mentiras estaban siempre envueltas en excusas plausibles. La cena con el cliente se alargó. El nuevo proyecto exige muchas horas extras. ¿No viste mi mensaje? Lo decía con ese tono suave, ligeramente exasperado que daba a entender que la sospecha era mía, que la carga era mía. Y sin embargo, donde antes había confianza, ahora solo quedaba cálculo. Empecé a registrar todo. Anotaba cómo iba vestido al salir, la hora exacta en que se marchaba, la hora en que volvía, y contrastaba sus historias con su agenda. Guardaba fotos de recibos que dejaba olvidados en la lavandería. Revisaba el kilometraje de su coche antes de que se fuera. Escaneaba los extractos de la tarjeta de crédito en busca de movimientos que no encajaran en nuestra rutina. Cada vez que volvía de sus noches fuera, traía pequeños obsequios, flores, bombones, una botella de vino, gestos que antes me hubieran parecido dulces, pero que ahora me resultaban casi crueles, como si intentara tapar con papel de regalo las grietas de un muro que ya estaba cayéndose. Cada detalle era una disculpa muda, un intento torpe de disfrazar lo evidente. Aún así, no hubo confrontación, no al principio. Me convencí de que necesitaba pruebas sólidas, que debía tener la certeza absoluta antes de dar un paso del que no hubiera vuelta atrás. Me aferraba con manos temblorosas a los restos de mi antigua vida, temiendo que una reacción precipitada la destrozara por completo. Mis amigas empezaron a notarlo. Una tarde, tomando café con Marta, me miró a los ojos y dijo en voz baja: «Estás rara. ¿Seguro que todo va bien en casa?» Tragué saliva y sonreí con esfuerzo. «Sí, solo estoy muy ocupada». Mentí. Y esa mentira fue en sí misma otra prueba del derrumbe. «El trabajo es una locura», me oí decir forzando una sonrisa frente a Marta, mi amiga de toda la vida. Ella me sostuvo la mirada demasiado tiempo, con una preocupación que me atravesó como un cuchillo. Fingí beber café para escapar de su escrutinio. Mentí, como ya hacía constantemente. Aquella cuarta noche de insomnio me despertó un ruido leve, casi fantasma, el zumbido del teléfono de Marcos.
Giré la cabeza. Dormía profundamente, dándome la espalda, con el cuerpo hundido en un mundo del que yo estaba excluida. La pantalla brillaba sobre la mesilla, tentadora, como un faro prohibido. Y esa vez crucé la línea. El móvil estaba desbloqueado. Mis manos temblaban, pero el impulso era más fuerte que el miedo. Primero revisé los mensajes. Nada sospechoso, bromas de colegas, cadenas familiares. Después el correo electrónico, facturas, proyectos, confirmaciones. Y entonces lo vi. Un nombre que me heló la sangre. Elena Morales. Elena. La mujer de la que Marcos me habló una vez, hace años, casi como una anécdota. Una exnovia de juventud con la que estuvo a punto de casarse antes de conocerme. Recuerdo su risa despreocupada cuando me aseguró: «Eso ya es historia, Clara, no significa nada». Pero allí estaba su nombre, en lo más alto de la lista de mensajes. Toqué la conversación y el mundo se contrajo en mi pecho. «Te he echado de menos todo el día, cuento las horas», había escrito ella. «Yo también. Anoche fue perfecta», respondió él. Docenas de mensajes los seguían, dulces, íntimos, otros tan descaradamente personales que tuve que apartar la vista. Y entonces, el golpe definitivo, un mensaje de apenas unas horas antes. «No puedo esperar a verte esta noche, mi amor. Pienso en ti y en nuestro pequeño secreto». Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Nuestro pequeño secreto. 3 palabras que me redujeron a un vacío desgarrador. ¿Qué significaba? Un hijo, un plan, un recuerdo compartido que me excluía por completo. Las lágrimas me ardían en los ojos. Me las sequé con furia, negándome a romperme. No ahora. Todavía no. Me tragué el grito que pugnaba por salir, y en cambio, comencé a actuar. Tomé capturas de pantalla de todo. Mensajes, correos, incluso reservas de hoteles escondidas en su correo laboral. Mis manos temblaban, pero mi mente se enfrió en una calma implacable. Era como si la traición hubiera anestesiado el dolor, dejando solo un instinto calculador. Cuando Marcos se levantó, tarareando mientras se duchaba, el teléfono ya estaba de nuevo en su sitio. Me senté en el borde de la cama con el rostro impasible. Al salir, secándose el pelo con una toalla, apenas me dirigió una mirada. No notó nada. No percibió que yo ya lo había descubierto todo. Y comprendí, con un golpe helado, lo invisible que me había vuelto en mi propia casa. Se inclinó para besarme en la frente. Sus labios tocaron mi piel como una rutina hueca. Me estremecí, pero él no lo notó. Se vistió, revisó su teléfono y salió hacia el trabajo. El eco de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia. Entonces lloré. Lloré en silencio, no por el desamor, sino por la resolución fría que brotaba en mi interior. Él y su amante no tenían ni idea de con quién estaban jugando. El resto del día se me fue entre sombras. La casa estaba ahogada en un silencio extraño, roto solo por el zumbido del frigorífico y el tic-tac monótono del reloj sobre el fregadero. Me miré en el espejo durante largos minutos. Los ojos enrojecidos, las facciones hundidas, el reflejo de alguien que ya no era yo. Pero debajo de esa devastación había algo nuevo, una determinación gélida. Me senté en la mesa de la cocina con el portátil abierto y comencé a trazar un mapa digital de su aventura, fechas, horas, reservas de restaurantes a los que nunca fuimos juntos, cargos en hoteles camuflados como gastos de empresa. Cada excusa de Marcos se desmoronaba como costuras mal cosidas. La traición ya no era una sospecha, era un hecho documentado, y ahora tenía en mis manos la verdad, y con ella, el poder. El dolor seguía ahí, agudo, implacable, pero debajo de él empezaba a crecer algo distinto, una claridad furiosa que me empujaba hacia adelante. Como mínimo, merecía la verdad. Necesitaba conocer la magnitud de la traición, no solo por mi cordura, sino porque ahora el conocimiento era mi única armadura. Marcos se movía por los días como si nada hubiera cambiado.
Reuniones a primera hora, cenas interminables con clientes, llamadas susurradas desde el pasillo. Actuaba con tal naturalidad, con tanta confianza en su papel, que empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba interpretando esa farsa. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Yo, mientras tanto, perfeccioné mi actuación. Sonreía en el desayuno. Le preguntaba por su jornada. Apoyaba la cabeza en su hombro mientras veíamos series, aunque por dentro iba catalogando cada palabra, cada contradicción. Por las noches, fingía dormir, atenta al leve zumbido de su teléfono tras la medianoche. La casa parecía embrujada, convertida en escenario de una pantomima cruel, en la que yo era actriz forzada y espectadora a la vez. Un viernes vinieron unos amigos a cenar. Sus risas llenaron el salón, chocando contra las paredes como ecos ajenos. Yo estaba allí, sirviendo copas, sonriendo en automático, pero en realidad me sentía sola, atrapada en una isla que se hundía mientras los demás charlaban felices. Nadie sospechaba nada, ni siquiera mis padres, cuando los llamé, y mi madre me preguntó con dulzura si todo estaba bien. Contesté que sí, y lo aceptó sin más. Nadie quería ver más allá de la fachada. Una tarde, desesperada por claridad, aproveché que Marcos estaba en la ducha para abrir su portátil. Nunca cambiaba sus contraseñas. Era casi un gesto de orgullo, una reliquia de aquella confianza que habíamos compartido. El corazón me golpeaba las costillas mientras revisaba sus correos. Nada demasiado evidente. Pero entonces, entre facturas y proyectos, encontré algo. Invitaciones de fin de semana. Reservas en restaurantes donde jamás habíamos estado juntos. Y entre todo ello, unos enlaces a clínicas prenatales. Clínicas prenatales. Las palabras me atravesaron como un rayo. Hice clic, repasando cada detalle, reconstruyendo una línea temporal. Y entonces lo comprendí. Elena estaba embarazada. Ese era el pequeño secreto. Me quedé helada. Todo el aire salió de la habitación de golpe. Mi marido no solo me engañaba, estaba construyendo una vida nueva, completa, con otra mujer. El futuro que yo creí nuestro estaba creciendo dentro de otra. La humillación me ardía en la garganta. Le había entregado a Marcos mis mejores años, mi lealtad, mi amor sin condiciones. Y ahora me pagaba así. Pero no iba a darle el gusto de verme rota, ni a él ni a ella. Las lágrimas llegaron, sí, pero las tragué con rabia. No iban a presenciar mi derrumbe, porque en ese mismo instante algo se quebró definitivamente dentro de mí. El desamor se transformó en una determinación fría, afilada como un cuchillo. Si esto era una guerra, yo no iba a ser la víctima silenciosa. Quería la verdad completa, desnuda, sin adornos. Y cuando la tuviera, me enfrentaría a ellos en mis propios términos. No habría más fe ciega, ni más fingimientos. Los días siguientes fueron una prueba de autocontrol. Me moví por nuestra vida con la precisión de una actriz, cuidando cada gesto para no despertar sospechas. Marcos siguió con su farsa ensayada, creyéndose intocable. Pero ahora yo lo observaba de verdad. Cada palabra, cada llamada, cada movimiento era una pieza más de un rompecabezas que empezaba a encajar. Y lo que ese puzzle mostraba era devastador. Pero también me daba algo más poderoso que la rabia. Un plan. Cada tic, cada variación en sus hábitos, cada descuido en sus palabras. Nada escapaba ya a mis ojos. Abrí un cuaderno y comencé un diario. Apuntaba fechas, lugares, frases sueltas que escuchaba por casualidad. Me volví aterradoramente meticulosa, clasificando detalles que nadie más se detendría a notar. Los recibos de los restaurantes empezaron a formar patrones. Ya no eran gastos aleatorios. Algunos llevaban nombres de camareros, que después encontraba mencionados en mensajes de Elena, describiendo el mejor italiano del centro de Madrid. Las piezas del rompecabezas encajaban una a una, transformando mi dolor en una investigación fría, casi clínica. Dormir se volvió un lujo imposible. Por las noches mi mente giraba sin tregua,
revisando escenas que ahora cobraban un sentido nuevo y demoledor. Sus reuniones tardías, la colonia distinta, las visitas más frecuentes al gimnasio. Todo era parte de una coreografía bien ensayada en la que yo, sin saberlo, había sido un simple decorado. Hasta que un sábado todo cambió. Marcos estaba en la ducha, desafinando una canción bajo el agua. Yo recogía ropa del suelo cuando su teléfono vibró en la mesilla. Un zumbido largo, insistente. Me debatí entre ignorarlo o rendirme a la necesidad urgente de respuestas. Mi mano se movió sola. El móvil estaba desbloqueado. Ya había visto mensajes con Elena, pero algo en mi interior me empujaba a mirar otra vez. Y ahí estaba, una foto, una ecografía. En la esquina el nombre de Elena Morales y una fecha. Debajo su mensaje. Es real, vas a ser papá. La respuesta de Marcos me golpeó como un martillo. No puedo creerlo. Hablaré con ella pronto. Lo resolveremos todo. Me quedé mirando la pantalla, con la respiración entrecortada. Ya no era una sospecha. Era una realidad tangible. El futuro que alguna vez había creído solo nuestro, estaba creciendo dentro de otra mujer. Tomé capturas de pantalla con las manos temblorosas, sintiendo que me partía en dos. Revisé la conversación completa. Promesas, planes, ilusión. Marcos estaba entregado, preparado para ser padre, con ella. Dejé el teléfono donde estaba y salí a la calle. El aire de la mañana era frío y húmedo, anunciando tormenta. Caminé descalza por el césped empapado, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaba Elena sabiendo que estaba embarazada? ¿Había planeado todo? ¿Era consciente Marcos de lo que arriesgaba? No solo su matrimonio, sino una vida entera. Esa misma tarde el shock se transformó en resolución. Cancelé mi agenda de trabajo durante una semana y moví algunos hilos discretos. Si Elena estaba embarazada y Marcos creía que era suyo, necesitaba saberlo todo. Fechas, coincidencias, dónde empezaba y dónde acababa su historia paralela. Lo primero fue revisar nuestras finanzas. Tenía acceso a los extractos de sus tarjetas, que llegaron a mi ordenador llenos de cargos extraños. Boutiques caras, cenas en restaurantes de lujo, entregas de flores que nunca recibí. Una vida entera que se desplegaba en mis narices, escondida en movimientos bancarios. Entonces algo me llamó la atención. Entre todos aquellos gastos, había un retiro en efectivo significativo, justo una semana antes de la cita de la ecografía de Elena. Un detalle aparentemente banal, pero que encendió en mí una sensación nueva, anticipación. Ya no estaba solo siguiendo un rastro de decepciones. Estaba desenterrando algo más oscuro, una conspiración cuidadosamente trazada. Esa noche, con la casa en silencio, tomé una decisión. Necesitaba una nueva pieza del puzzle. Recordé a Brenda, una antigua compañera de trabajo de Elena, y supe que la encontraría. A Brenda la conocía de vista. Coincidimos una vez en una fiesta de unos amigos comunes, y me pareció imposible de olvidar. Directa, perspicaz, con un sarcasmo honesto que contrastaba brutalmente con el encanto artificial de Elena. Si alguien podía saber lo que ella ocultaba, era Brenda. Con las manos temblorosas, le escribí un mensaje en redes sociales. No quería sonar desesperada, pero tampoco distante. Tras varios intentos, pulsé enviar. Su respuesta llegó casi al instante. Quedemos mañana para un café. Hay cosas que necesitas saber. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas y pesadas que parecían presagiar el peso de la conversación. Elegí mi ropa como quien se pone una armadura. Blusa impecable, chaqueta recta, vaqueros oscuros. No buscaba comodidad, sino control. Cuando llegué a la pequeña cafetería de Lavapiés donde habíamos quedado, Brenda ya estaba allí. Sentada junto a la ventana, tomaba un café solo. Alzó la vista al verme, con unos ojos penetrantes pero no hostiles. Su boca, seria, parecía decir que no haría falta rodeos. Clara, me saludó, empujando un menú hacia mí,
aunque ambas sabíamos que yo no tenía hambre. ¿Estás bien?, preguntó sin adornos. Lo agradecí. Evitar la charla trivial era un regalo. Dudé un momento, pero finalmente dije en voz baja: la verdad es que no. Por eso estoy aquí. Brenda suspiró y asintió, como si lo hubiera esperado. Sabía que acabarías buscándome. Elena siempre lo estropea todo. Al principio hablamos de tonterías, del frío del café aguado que servían allí, pero pronto su voz cambió de tono. ¿Te contó lo del bebé? Sentí que me ardían las mejillas. Asentí despacio. Sí, ¿Marcos lo sabe? Brenda desvió la mirada y exhaló. Lo sabe. Se lo cuenta a todo el mundo como si fuera un trofeo. Pero hay algo que tú no sabes. Se inclinó hacia mí, eligiendo con cuidado sus palabras. Cuando Marcos volvió a aparecer en la vida de Elena, ella ya estaba embarazada. Me quedé helada. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo dices? Fue después de que la dejara un chico con el que salía, Mark. Estaba destrozada. Yo misma la acompañé al médico cuando se enteró del embarazo, hace unos 4 meses. Lloraba todo el tiempo. Decía que no sabía cómo iba a criar sola a un hijo. Y justo entonces, como por arte de magia, Marcos volvió a hablarle. Para ella fue la salvación. Un vértigo me sacudió. Todo encajaba. Las fechas, la cronología, las piezas que no cuadraban. El pequeño secreto no era de Marcos. Nunca lo había sido. ¿Estás segura?, pregunté con la voz hecha un susurro. Brenda sostuvo mi mirada. Firme. Segura. Yo estuve allí. Sé lo que vi. Elena necesitaba que alguien cargara con sus problemas. Y Marcos cayó en la trampa. Me quedé mirando mi café, intacto y frío, mientras una oleada de asco me recorría. No solo hacia Marcos, por su traición, sino hacia la manipulación calculada de Elena. Gracias, Brenda, dije al fin, con un hilo de voz en el que se mezclaban gratitud y agotamiento. No sabes lo que significa para mí conocer al fin la verdad. Ella me tomó la mano con un gesto firme. No dejes que te borren, Clara. No permitas que ella reescriba tu historia. Tú mereces mucho más que cualquiera de los dos. Algo se endureció dentro de mí. La mujer que había llegado allí temblando salió con la cabeza erguida. Ya no me sentía el daño colateral de una aventura. Me sentía peligrosa. Y lo más importante, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Salí de la cafetería con un nuevo propósito y un único objetivo en mente: encontrar pruebas irrefutables. Ese era mi objetivo. La mentira elaborada de Marcos y Elena estaba a punto de desmoronarse, y lo haría bajo mis condiciones. El resto del día lo viví en una especie de trance, con la conversación de Brenda repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Cada palabra, cada dato encajaba como un estribillo condenatorio. Elena ya estaba embarazada antes de que Marcos volviera a aparecer en su vida. Cada vez que lo recordaba, las piezas se recolocaban en un puzzle que gritaba una sola verdad. Él no solo me había traicionado a mí, también había sido engañado, ridiculizado. Pero para mí no bastaba con la palabra de Brenda ni con mis sospechas. Necesitaba pruebas sólidas, documentos, fechas, algo imposible de barrer bajo la alfombra de sus mentiras. La primera parada fue la clínica prenatal. Elena le había enviado a Marcos una foto de una ecografía con el sello de la clínica y la fecha en la esquina. Fingí ser su asistente, utilizando información sacada de sus propios mensajes. Tras unas preguntas burocráticas y un supuesto papeleo urgente, obtuve la confirmación. Su primera cita fue justo después de que Mark la dejara. Todo encajaba. El nombre del médico, las fechas, los registros del seguro. Era tan claro que casi me mareé al verlo escrito. Guardé cada correo, cada registro de llamada. Después me sumergí en las redes sociales. La cuenta de Elena era privada, pero su mejor amiga, Nuria, publicaba sin filtros. Entre fotos de viajes y copas en terrazas, encontré lo que buscaba: una foto de hace 5 meses en un bar de Malasaña. La imagen era borrosa pero suficiente. Elena con una mano sobre un vientre incipiente y la otra entrelazada con la de Mark.
El pie de foto era casi una broma cruel. La futura mamá se pasa a los cócteles sin alcohol. Ahí estaba. Prueba gráfica. Fechada y etiquetada. Otra pieza más. Captura tras captura. Fui creando un archivo impecable. Mensajes, registros médicos, fotos. Un expediente completo, sólido como un muro. Ya no se trataba de intuiciones ni de rumores. Era la verdad, nítida e irrefutable. Ningún discurso de Marcos, ninguna lágrima de Elena podría anular la contundencia de esos hechos. Esa noche, frente al portátil, con el rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla, sentí algo que llevaba semanas buscando. Calma. No era venganza, no del todo. Era más profundo. Recuperar mi narrativa, mi poder. Estaba harta de ser un personaje secundario en el melodrama barato de otra gente. Ahora solo quedaba elegir el momento. Imprimí los documentos más comprometedores y los guardé en una carpeta sin marcar. El plan era simple. Invitaría a ambos a nuestra casa, mi terreno, el escenario de una vida que fingieron respetar mientras la destruían. Allí, cara a cara, se enfrentarían no a mis lágrimas, sino a sus propias mentiras convertidas en pruebas. No era bondad lo que me movía. Era la necesidad de cerrar este capítulo en mis propios términos, de ver cómo sus máscaras se derrumbaban. Recorrí nuestra casa en silencio, observando las paredes, los muebles, cada objeto compartido. Durante semanas habían sido jaulas que me asfixiaban. Esa noche, en cambio, las sentí diferentes. No eran testigos de mi dolor, sino aliados de mi propósito. Una extraña electricidad me recorrió. Anticipación. Estaba lista. Se acercaba el momento de la verdad, y esta vez no sería yo quien quedara en ruinas. La invitación se envió a primera hora de la mañana. Un mensaje breve para Marcos. Mañana a las 19:00, en casa. Ven con Elena, sin retrasos ni excusas. Otro, igual de cortés y seco, dirigido a ella. No quise darles margen para imaginar nada. Mis palabras eran impersonales, formales, casi burocráticas. Que no sospecharan el volcán que hervía bajo mi piel. La ira y la claridad se habían fundido en un solo fuego. Ya no habría lágrimas ni escenas melodramáticas. Sería la verdad, fría y desnuda, la que haría el trabajo. Marcos respondió enseguida. ¿Los dos? ¿Es necesario? Contesté con una línea seca. Es hora de acabar con los secretos. Elena tardó más, pero finalmente llegó su mensaje. Allí estaremos. Corto, seco, confiado. Su frialdad me dolió, aunque también me dio fuerzas. Todavía se creía invulnerable, protegida por el velo de sus mentiras y la devoción ciega de Marcos. El día siguiente fue un ritual extraño. Limpié la casa de arriba abajo, con una calma mecánica, como si cada pasada de la aspiradora borrara también los restos de la vida que ellos habían manchado. Preparé café, agua, vasos, y en el centro de la mesa del comedor coloqué la carpeta con las pruebas. Era mi arma. Al caer la tarde me vestí con un simple vestido negro y me recogí el pelo en una coleta alta. No buscaba coquetería, sino control. Frente al espejo, mi expresión era severa, erguida, implacable. El cielo de Madrid se teñía de lavanda y oro cuando el timbre sonó. Eran las 19:02, puntualidad casi quirúrgica. Marcos entró primero. Nervioso, miraba cada rincón como si buscara un refugio en recuerdos que ya no le pertenecían. Detrás de él, Elena apareció envuelta en tonos pastel, con el pelo ondulado y un aire frágil, cuidadosamente ensayado. Esa fragilidad fingida me pareció grotesca, casi maliciosa. Nos sentamos a la mesa. Serví agua. El silencio se pegaba a la piel, espeso como terciopelo mojado. Marcos rompió el mutismo con voz tensa. ¿Qué es todo esto, Clara? Deslicé la carpeta hasta el centro de la mesa. Mi mano no tembló. Es sencillo. No más mentiras. No más fingir. Los miré a ambos, despacio, con una calma que escondía el filo de la tormenta. Lo sé todo. La aventura, el embarazo y la verdad sobre quién es realmente el padre.
Elena se sonrojó, pero se permitió una sonrisa temblorosa. Levanté una mano cortando cualquier palabra. No me insultes con excusas, Elena. Tengo pruebas. Y Marcos también las tendrá, si abre los ojos. Abrí la carpeta. Saqué los documentos impresos, las fechas de las ecografías, los registros de la clínica, las capturas de redes sociales. Los empujé hacia ellos como si fueran cuchillos. Brenda me contó lo que pasó tras la marcha de Mark. Y la clínica lo confirma. Estabas embarazada antes de volver a hablar con Marcos. Aquí están las pruebas. Golpeé el papel con el dedo. Fechas, citas, imágenes, todo encaja. Marcos tomó los papeles con manos trémulas. A medida que leía, la sangre se le drenaba del rostro. Elena intentó tocarle la muñeca, pero él se apartó como si la quemara. «Te quería», murmuró ella, la voz rota, casi inaudible. «Solo necesitaba ayuda». Marcos la miró con un rictus de dolor, sus labios torcidos en una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Me dijiste que yo era el único», balbuceó. Yo los observaba, mi voz baja pero firme, como un golpe de martillo. «Los dos me mintieron, pero Elena también te mintió a ti. El niño no es tuyo, Marcos. El verdadero padre se marchó antes siquiera de que ella se acercara a ti». El reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac solemne, implacable. Era el único sonido en la habitación. Elena bajó la cabeza. Marcos seguía mirando los papeles, como si el peso de la verdad pudiera quebrarlo en dos. Respiré hondo. Era mi momento. «Si alguno de los dos quiere hablar», dije dejando que la frase quedara suspendida en el aire. El silencio era absoluto. La tormenta, finalmente, estaba a punto de estallar. En esta versión, «Si queréis discutir con hechos», dije con voz firme, «adelante. Pero yo ya he terminado. Voy a pedir el divorcio». Miré a Elena sin pestañear. «¿Y tú? Te sugiero que contactes con Mark, el verdadero padre. Ese asunto ya no me pertenece». Me levanté despacio, más erguida y más estable de lo que me había sentido en meses. «Nuestra casa ya no será tu escondite ni tu confesionario. Así que, por favor, vete». Elena guardó silencio. Su rostro rígido era la máscara de alguien que de pronto había perdido el control del guión que ella misma había escrito. Recogió el bolso con manos tensas y caminó hacia la puerta sin mirarme a los ojos. Marcos permaneció sentado unos segundos más, con los papeles en la mano, como si quisiera hacerlos desaparecer con la fuerza de su mirada. Finalmente, se levantó también. En el umbral, giró la cabeza una última vez. Yo aparté la vista. No pensaba regalarle ni el consuelo de mi mirada. La puerta se cerró. El silencio que se instaló entonces fue distinto. No era el silencio asfixiante de las sospechas, ni el silencio hiriente de la traición. Era limpio, absoluto, bienvenido. Caminé por la casa despacio, como si cada objeto necesitara ser tocado de nuevo, reconocido bajo otra luz. Me serví una copa de vino y recorrí las habitaciones, la cocina, el salón, las escaleras. Lugares que antes estaban impregnados de mentiras y que ahora eran solo míos. Había recuerdos, sí, risas compartidas, pasos en la madrugada, besos en la puerta, pero ya no dolían. Ahora eran apenas ecos suaves, restos de una vida que había perdido y superado. La noche cayó y, por primera vez en meses, la enormidad de lo que acababa de hacer me golpeó con claridad. Había terminado mi matrimonio. Había soltado la vida que había protegido durante años, a veces ciegamente, a veces con obstinación, y todo se había cerrado en un solo acto, la verdad, expuesta sin miedo. Esperé el dolor, el pánico, la urgencia de llamarle y deshacer lo hecho, pero no llegó nada de eso, solo silencio, y dentro de ese silencio, paz. Me quedé junto a la ventana, observando las luces de Madrid que parpadeaban en la distancia. Pensé en Marcos. ¿Estaría reviviendo el momento en que la verdad le atravesó como un cuchillo? ¿Se arrepentía? ¿Me odiaría? ¿Importaba ya?
Habíamos cruzado un punto sin retorno. El móvil vibró sobre la encimera. Lo dejé sonar 3 veces antes de mirarlo. Era un mensaje de Marcos. Lo siento, Clara, por todo. No sé qué más decir. Me quedé con el pulgar sobre el botón de respuesta. Tenía tanto que podría escribir. Rabia, reproches, preguntas. Pero no. Giré el móvil boca abajo. No quería confesiones tardías ni despedidas dulces. No después de todo. Limpié los restos de la reunión. 2 vasos de agua intactos. Una servilleta doblada. Pasé la mano por la mesa, firme, y me di cuenta de algo asombroso. No estaba temblando. No me estaba derrumbando. Seguía en pie. Y contra todo pronóstico, era libre. Esa noche dormí con la puerta del dormitorio abierta y las ventanas entreabiertas, dejando entrar el aire fresco. El sueño me envolvió de inmediato, profundo, sin interrupciones. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba cálida por las cortinas. Preparé café y me senté en la cocina, mirando cómo la ciudad despertaba poco a poco. El hogar que había sido rehén de secretos, ahora era mi santuario otra vez. Un lugar sin máscaras. La tranquilidad me rodeaba como un abrazo. No había nada que ocultar, nada que demostrar. Por primera vez desde que todo comenzó, me permití pensar en el futuro. Un futuro sin traición, sin miedo, sin cadenas. Y lo más sorprendente de todo fue descubrir que ese futuro se sentía como un verdadero comienzo. Cada día que pasó después fue más ligero que el anterior. Las costumbres que antes me parecían cadenas volvieron poco a poco, pero transformadas. Sin Marcos, esas rutinas dejaron de ser un recordatorio del peso y se convirtieron en gestos de libertad. Encendí la radio cada mañana, llené la casa de flores de temporada, moví los muebles del salón hasta darle otra cara. Eran pequeños detalles, pero cada uno gritaba que aquel espacio volvía a ser solo mío. Mis amigos empezaron a llamarme con cuidado, midiendo cada palabra. Algunos ofrecían compasión como si temieran romperme. No lo necesitaba. No sentía vergüenza en admitir mi alivio. A los más cercanos les contaba la verdad sin adornos. A los demás, simplemente los hechos. Un jueves gris, Brenda me escribió. Solo quería recordarte algo, que arda todo lo que tenga que arder. Tú estarás bien. Ese mensaje me arrancó una sonrisa. Hacía tiempo que no me veía reflejada en la mirada de alguien tan brutalmente honesto. Esa misma semana acepté su invitación a cenar, sin pensarlo 2 veces. Con cada paso, me sentía menos atada, más ligera. Aún así, había instantes en los que la memoria regresaba. El olor de una colonia en un abrigo guardado, un par de zapatos olvidados junto a la puerta. Pequeñas chispas de lo que fue. Pero ya no dolían como antes. Los dejaba venir. Los aceptaba. No intentaba borrarlos ni disfrazarlos. Eran parte de mi historia, pero ya no tenían poder sobre mí. El dolor seguía existiendo, sí, pero había dejado de gobernar mi vida. Mientras tanto, el mundo giraba sin detenerse. El sol seguía saliendo. Los niños corrían en los parques. Las parejas se encontraban y se rompían en silencio. Y mi corazón, herido pero terco, aprendía a latir con un nuevo ritmo. Volví a ofrecerme como voluntaria en el refugio del barrio. Retomé las caminatas largas por el retiro. Devoré novelas enteras en noches tranquilas. Descubrí que mi voz y mi risa nunca me habían abandonado. Solo habían estado escondidas. Cada vez que reaparecían, me sorprendía mi propia fortaleza. No era débil. Nunca lo fui. Una tarde de verano, el perfume del jazmín entraba por la ventana abierta cuando salí al balcón. Madrid brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Me quedé allí, quieta, sintiendo una calma profunda, la clase de calma que te devuelve el equilibrio. Y comprendí algo: el silencio ya no estaba lleno de miedo. Ahora era un aliado, una confirmación de que no todas las pérdidas son tragedias. A veces, dejar ir es la única forma de sobrevivir. El sol desapareció tras los edificios,
y el cielo se tiñó de fuego. Cerré los ojos y sonreí. No me habían destruido. Me habían revelado quién era en realidad. Alguien capaz de resistir cualquier tormenta. La oscuridad cayó sobre la ciudad, y en ese instante susurré una promesa que solo yo necesitaba escuchar. Estoy aquí, completa, y jamás volveré a confundir silencio con paz, ni paz con debilidad. Porque esta historia no termina aquí. Esto es, simplemente, un nuevo comienzo.